enteraste de los asuntos del TEG? ¿Asuntos de qué? ¿Qué está pasando ahí? En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se resuelven todos los asuntos relacionados con conflictos electorales. Cuando una demanda llega al TEG, se recibe, la analiza un equipo de personas abogadas y al final las magistraturas resuelven si quien la presentó tiene la razón o no. Estos asuntos garantizan el derecho de todas y todos a participar en la vida política del Estado. Porque tú participas y el TEG te defiende. TEG, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenos días, siendo las 11 horas con 3 minutos del día 28 de junio de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Solicitaré al señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a 3 recursos de revisión con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, está a su consideración el orden del día. Si están a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica y por favor, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz el coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 39 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México en contra de la sesión de cómputo municipal de la elección de Tarandacuá, Guanajuato, la declaratoria de validez y la expedición y entrega de constancias de mayoría y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados al resultar infundados los agravios expresados por el partido actor, ya que no se actualizaron las causales de nulidad de la votación del artículo 431 de la Ley Electoral Local que hizo valer en atención a lo siguiente. Respecto a la causal cuarta, si bien se demostró que las 7 casillas controvertidas se instalaron fuera del horario legalmente previsto, también lo es que en 2 de ellas su apertura tardía se debió a una causa justificada, mientras que en las 5 restantes el material probatorio fue insuficiente para acreditar que la demora en la instalación fue injustificada y mucho menos que ello fuera determinante para el resultado de la votación, porque no existe incidencia que evidencie que el electorado se hubiese visto impedido o mermado en su derecho a sufragar por la hora en el que se instaló la casilla y comenzó la votación. Asimismo, se realizó el análisis a mayor abundamiento respecto de las 7 casillas controvertidas por la causal décima del artículo en cita y se concluyó que de los medios de prueba que oran en autos no se demostró que la instalación fuera del horario haya impedido a las y los electores votar y la parte accionante fue omisa en aportar alguna probanza para demostrar dicha circunstancia. En lo que hace a la causal octava, no se acreditó que se haya impedido el acceso, expulsado u obstaculizado en alguna de sus funciones a las y los representantes de dicho partido en las 7 casillas controvertidas, por lo que ante la falta de pruebas plenas, se debe presumir que las y los integrantes de las mesas directivas actuaron de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable en apego al principio de buena fe, más aún si se considera que la mayoría de las fuerzas políticas que participaron en la elección verificaron que no se pusiera en riesgo la votación. De ahí que se proponga confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mi proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes.
En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEC Rep 39 de 2024 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de Tarandacuao, Guanajuato, la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a la planilla de candidaturas postulada por el Partido Acción Nacional y asignación de regidores llevados a cabo por el Consejo Municipal Electoral. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia pone a consideración de este Pleno. Gracias, buenos días. Para solicitar la participación en esta sesión de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número 31/2024, promovido por la representación propietaria de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra de la expedición de las constancias de declaración de validez de la elección, mayoría y de representación proporcional del Ayuntamiento de Acámbaro, emitidas del 6 de junio del año en curso por el Consejo Municipal Electoral de la referida municipalidad. El actor se inconforma, pues a su juicio se realizaron violaciones graves, dolosas y determinantes a los principios constitucionales en materia electoral por el uso indebido o ilícito de recursos públicos y rebase de tope de gastos de campaña, por lo que solicita la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Acámbaro. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado al resultar inoperantes los agravios hechos valer por el partido impugnante. Lo anterior en razón a que las conductas relacionadas con el uso indebido o ilícito de recursos públicos que prevé la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal no se encuentran acreditadas, ya que el recurrente no demostró los extremos establecidos en el artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, pues la sola instauración de procedimientos especiales sancionadores no le evidencian en forma objetiva y material. Por otro lado, respecto al rebase de tope de gastos de campaña, resulta necesario que fenezcan los plazos para que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral emita los dictámenes correspondientes. Ello conforme al acuerdo CF/07/2024, mediante el cual modificó los relativos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes a los procesos electorales federal y locales concurrentes 2023-2024, aprobados en el diverso INE/CG 502/2023. Para de así advertirlo, se inicia el procedimiento sancionador respectivo. Por lo tanto, no es factible anular una elección válidamente celebrada con base en faltas no probadas que no afectan sustancialmente la certeza en el ejercicio del voto y sus resultados. De ahí que esta causal de nulidad exige la existencia de la relación entre la violación y el resultado de la votación, así como que las irregularidades deben ser lo suficientemente graves para considerar que son trascendentes e impactaron en tal magnitud para determinar la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar. Por lo tanto, al no haberlo demostrado, su agravio resultó inoperante. Así pues, se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento y su otorgamiento de la constancia respectiva, así como la de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizado por el Consejo Municipal. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEG Rep 35/2024, promovido por la representación del Partido del Trabajo en contra de la expedición de las constancias de declaración de validez de la elección de diputaciones del Distrito 11 para integrar el Congreso del Estado, emitidas el 6 de junio del año en curso por el Consejo Electoral Distrital 11 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El actor se inconforma exponiendo que se realizaron vulneraciones a los principios de certeza y legalidad de la elección, al haber errores graves en el cómputo, inelegibilidad de la fórmula ganadora postulada por el PAN y violaciones graves, dolosas y determinantes a los principios constitucionales en materia electoral por el presunto uso indebido de recursos públicos y transgresión al de laicidad, por lo que solicita la nulidad de la elección mencionada. En el proyecto se propone confirmar el acto impugnado al resultar inoperantes los agravios.
En primer término, porque las causales invocadas y relativas al error o dolo en los cómputos, así como la inelegibilidad de las candidaturas ganadoras, no se sustentó en información o prueba con la cual fuera posible a esta autoridad estudiarla, en su gestión al principio de estricto derecho que debe observarse en los recursos de revisión, aunado a que es a la parte promovente a la que le corresponde la carga de probar sus afirmaciones, conforme a lo previsto por los artículos 382 y 416 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, por lo que se califican como inoperantes los agravios al respecto. Asimismo, la vulneración al principio de laicidad alegada no encuadra en las hipótesis de causales de nulidad de la elección contenidas en la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal, así como en el 436 de la Ley Electoral Local, pues dichos dispositivos señalan expresamente que deberán acreditarse de manera objetiva y material cuando se actualicen supuestos diferentes a los aludidos por el quejoso. Por lo que al invocar conductas que no corresponden a las contenidas en la norma, es que los argumentos de la parte recurrente son ineficaces por inoperantes. Finalmente, por lo que hace a las conductas relacionadas con el uso indebido del recurso público, si bien el supuesto sí está contemplado dentro de las causales de nulidad de la elección, el recurrente no acreditó los extremos establecidos en el artículo 436 de la Ley Electoral Local, pues requería demostrarlas en forma objetiva y material. Por lo tanto, no es factible anular una elección válidamente celebrada sobre la base de faltas que no afectan sustancialmente la certeza en el ejercicio del voto y sus resultados. De ahí que éste exige la existencia de la relación entre la votación y el resultado de la votación, así como que las irregularidades deben ser lo suficientemente graves para considerar que son trascendentes e impactaron en tal magnitud para determinar la diferencia entre el primer y segundo lugar. Por lo tanto, al no haberlo demostrado, su agravio resultó inoperante. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? ¿Hay alguna intervención? Adelante, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para informar a este tribunal que acompaña el sentido de los proyectos y por lo que se refiere al expediente T-Rep-35 diagonal 2024, anuncio la emisión de un voto concurrente por la razón siguiente. Porque estimo que se actualiza el efecto reflejo de la cosa juzgada respecto al agravio expuesto como uso indebido de recursos públicos, lo que considera en la propuesta. Ello porque de acuerdo con la causal contenida en la fracción tercera del artículo 436 de nuestra ley electoral, el uso de recursos públicos en las campañas es motivo de nulidad de la elección. En ese sentido, debió analizar si lo referido por el actor configuraba ese supuesto. Al abordar esta situación, se advierte que el expediente TEC-PES-51 diagonal 2024 ya se realizó el estudio de las conductas que fueron hechas valer como agravio en este recurso de revisión, por lo que, como mencioné, se actualiza la cosa juzgada refleja. Lo anterior con fundamento en el artículo 19, fracción décima primera del reglamento interior de este tribunal, anuncio mi voto concurrente. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrado. ¿Hay alguna otra intervención? Adelante, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, presidenta. Solo para comentar que si bien entiendo que acompaña el proyecto en sus términos y que difiere de esta puntualización que acaba de manifestar, creo que no aplica el efecto reflejo de la cosa juzgada, pues en este PES 51 de este año, que fue resuelto por este pleno por mayoría de votos el pasado 10 de junio, si bien la conducta denunciada fue arranque de este programa y se hizo el estudio de este programa social, creo que aquí lo que se está señalando es una conducta diversa de actores distintos en este asunto al P51. Por ello, insisto, creo que no es operante el efecto reflejo de la cosa juzgada, por lo que simplemente he hecho la enunciación de este P51 en esta sentencia que pongo a consideración de este pleno. Por eso, insisto, sostendré los términos del proyecto como fue recirculado. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, señor secretario general, tome la votación de estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza.
Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. A favor de los proyectos y con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª del reglamento interior de este tribunal, anuncio que emitiré voto concurrente en el expediente TEC-REP-35/2024 conforme a la intervención anterior. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos y en el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía anuncia la emisión de un voto concurrente en el proyecto del expediente TEC-REP-35/2024 en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al recurso de revisión TEC-REP 31/2024 se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y el dictamen relativo al cumplimiento de los requisitos formales y de validez de la elección de ayuntamiento, así como la designación de regidurías asignadas por representación proporcional emitidas por el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al municipio de referencia. Con relación al recurso de revisión TEC-REP 35/2024 se resuelve. Único, se confirma acta de cómputo, declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula de las candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional de la elección del Distrito Electoral 11 para la integración del Congreso del Estado, realizados por el Consejo respectivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en los términos establecidos en el punto 4 de esta resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:19 del día de su fecha, se da por cancelada y terminada la misma.